Aún recuerdo cuando estaba en tercero de kinder y tuve que hacer una obra de teatro en donde hablábamos sobre la escasez del agua. Después, en primaria nos enseñaron sobre el calentamiento global y los animales en peligro de extinción. No creo ser la única persona que haya perdido la fe en la humanidad desde muy temprana edad. El punto es que a pesar de existir estos problemas globales e importantes, ahorita mi mayor problema es mi propio futuro. No tengo idea ni de lo que estoy haciendo ni de lo que haré, pero creo que sí sé por qué me está dando esta crisis hasta apenas esta edad. Hice el kinder en una escuela cerca de mi casa y después de eso me cambié a una primaria en donde estudié desde primaria hasta preparatoria, todo normal. Y aquí fue en donde me di cuenta de que tuve unos 15 años de rutina predeterminada. Por todo ese tiempo, cada día era casi similar. Levantarme, ir a la escuela, regresar, comer, hacer tarea, jugar, esperar a que sea fin de semana, después esperar a que sea vacaciones, graduarme, subir de grado escolar y así sucesivamente, por muchos años. Durante toda mi niñez y adolescencia casi siempre viví preocupada por problemas colectivos, de que si se acaba el mundo, que si explota el sol, que si se acaba el agua, que si estos animales ya se extinguieron o ese se va a extinguir. Siempre estuve preocupada por ese tipo de cosas, pero jamás había estado tan desconectada de mi propia vida como lo estoy ahorita, porque no tengo ni idea de lo que está pasando, de lo que debo hacer o siquiera saber quién soy. Es aquí en donde mi primer cambio grande viene al tener que entrar a la universidad. Yo desde preparatoria ya sabía a qué universidad iba a ir y incluso ya sabía qué iba a estudiar. Estaba ahuevada de estudiar lo que yo sabía que quería estudiar. Cuando estaba en segundo año de prepa, yo recuerdo bien que nos ponían mucha presión en cuanto a saber qué carrera íbamos a estudiar, porque era casi fundamental saber qué ibas a hacer por el resto de tu vida, porque es como si fuera prohibido cambiarte de carrera o algo. La verdad no sé muy bien por qué me convencí tanto de estudiar lo que estudié y saber que solamente iba a ir a esa universidad. Yo solo tenía una opción y esa fue la que tomé, pero nunca me sentí con tanta incertidumbre en mi vida como me siento ahora. De hecho, hay veces en donde me dan crisis de haber estudiado esa carrera porque pienso como que me la estoy pelando y no la voy a armar. A pesar de saber que era una decisión grande que iba a perjudicar el resto de mi vida, en ese momento mi mayor problema era cómo hacer amigos. Tenía 17 años y yo sabía que todas las amistades que yo tenía y que tengo hasta la fecha son personas que me han hablado a mí primero o son personas que conocí en la escuela. Entonces yo no sabía y no sé muy bien cómo hablar con extraños, porque creo que es muy diferente hablar con alguien de forma amable y que esa persona te trate igual, pero no significa que ya automáticamente es una amistad, simplemente está siendo amable con un extraño. Recuerdo muy bien que antes de entrar a la universidad, antes de mi primer día siquiera, sí llegaba a pensar que lo peor que podía pasar era que me quedara sin amigos, que no hiciera ningún amigo, entonces iba a tener que hacer la carrera en soledad, pero no era tan intimidante como yo lo pensaba. Ahorita que lo digo en voz alta sí suena triste, pero sí lo llegué a considerar y sí llegué a pensar que podría ser posible. Y en verdad no es culpa de nadie que yo no supiera cómo hacer amigos. Creo que estuve por muchos años dentro de mi zona de confort en cuanto a que las personas se me acercaban a mí o yo me acercaba a alguien, pero de forma natural se iba dando una amistad. Incluso yo considero que es mucho más fácil tener una cita romántica con un extraño que hacer un nuevo amigo, porque si no conoces a esa persona, pero eres correspondida, puedes agendar una cita, conocerse, bla, bla, bla. Y con una persona que no conoces, pero ves que potencialmente podrían ser amigos o amigas, amigues, es diferente. No le puedes decir a alguien como de, oye, te invito a una cita para platicar.
Hay que ser amigos. Creo que es muy incómodo eso. No creo que vaya a ser posible. O no sé si ya sea posible. No sé, nunca lo he intentado, pero sí. Y durante la universidad fue cuando tuve que enfrentar mi primer golpe de realidad, que hasta me da vergüenza admitir. Tenía 18 años cuando entendí y comprendí que le podía desagradar a alguien sin siquiera conocerme. Y de igual manera me hice consciente de que no porque alguien me conozca quiere decir que le voy a caer bien. Así no son las cosas. Es que es muy obvio, pero me costó mucho digerir eso. Y de hecho hasta la fecha me cuesta mucho convivir con personas que sé que yo no les agrado. Por ejemplo, puedo convivir con un grupo grande de personas, pero si sé que hay una sola persona que yo sé que yo no le agrado, automáticamente me vuelvo como en un fantasma. Y creo que intento mucho por tratar de pasar desapercibida y creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? Y la verdad creo que no debería de pensar de esta manera porque me estoy limitando mucho a conocer personas, a abrirme socialmente y conocer más personas. También durante este tiempo me empezó a dar mucha ansiedad ser el centro de atención, pero ser el centro de atención cuando lograba algo. Me refiero a algún reconocimiento, algún halago, algún premio o algo así grande que parece como que un logro o de estatus. Me daba y me sigue dando un poco de nerviosismo. No me gusta ser el centro de atención cuando algo bueno me pasa. Y creo que puede ser molesto porque si alguien me hace un halago tiendo a minimizarlo o simplemente lo niego y creo que la otra persona está mal, pero es mi forma de rechazar que algo bueno está sucediendo, porque en sí ser el centro de atención no me molesta. Puedo estar cantando en un karaoke, puedo hacer el ridículo enfrente de muchas personas que no conozco y no me molesta. No ser el centro de atención para algo negativo no me molesta, creo. Creo que es baja autoestima. En fin, en la universidad creí que con el tiempo iba a madurar, que eventualmente iba a digerir toda esta situación, pero... A ver, ¿qué pasó? Después de graduarme, encontré mi primer trabajo y... En mi primer trabajo llegué a pensar que todas las personas que me conocían me odiaban. Así de simple. Eso no es real, pero eso pensaba. De hecho, yo siempre he considerado que odiar a alguien es algo muy grande. Es algo que de verdad es muy grande, que no creo que alguien siquiera me odie, o al menos no lo sé. Pero ahorita que estoy en paz y tranquila, no creo que haya alguna persona que me odie. O sea, odiar es una palabra muy grande. Pero a veces bajo estrés mi mente es un poco extrema. Tiendo a pensar cosas muy irracionales y cosas incoherentes. Es que ser sensible emocionalmente no creo que tenga ningún beneficio porque, no sé, simplemente mis emociones explotan de la nada y casi siempre tienden a ser hacia emociones tristes. Bueno, el punto es que cuando estaba en ese trabajo sucedió algo que era una situación que me hacía sentir constante rechazo y eso perjudicó mucho cómo sentía que las personas me percibían a mí. Recuerdo que durante este tiempo lo único que quería hacer era trabajar porque me distraía mucho de esta situación. Siempre estaba en constante estrés. Recuerdo que lloraba muy seguido y tenía miedo todo el tiempo. Supongo que también soy un perdedor por eso. Me creaba estos escenarios ficticios
de que llegué a pensar que no le agradaba a nadie, que incluso me trataban bien simplemente porque era la compañera de trabajo, ¿no? Pero obviamente no son reales. Ahorita no lo creo ni por poco, porque es hasta irracional. O sea, mi ego, ¿qué tan importante se ha de creer como para pensar que todos están pensando en mí, les caigo mal? No se puede, no es posible. No funciona así. Bueno, punto de aparte. Ahora ya sé por qué estaba tan voluble, o creo saber por qué. Y es porque le tenía mucho miedo al cambio. Es que es obvio, pero siempre ha habido y siempre va a haber cambios en la vida. Simplemente que yo los percibí de una manera más sutil durante casi toda mi vida. Me refiero a que durante muchos años era muy predecible saber qué iba a pasar en el siguiente año escolar. Ya sea pasar de primaria a secundaria o de secundaria a prepa, yo estaba en la misma escuela. Sabía las personas que iban a estar ahí, sabía quiénes se iban a ir, y era una forma de predecir el futuro, aunque eso no fuera verdad, pero no había mucha responsabilidad en cuanto a mis propias decisiones. Entonces, cuando paso a la universidad, cuando tengo mi primer trabajo, es como cambio tras cambio, y yo sé que algunas otras personas podrían decir que no es para tanto, pero creo que socialmente me hace sentir muy vulnerable, de verdad. A veces yo sé que es imposible y es hasta ridículo pensar que uno puede controlar la manera en la que las otras personas te perciben, o siquiera tener una imagen pública que puedas mantener intacta. No se puede. Yo me percibo de una manera, mis papás me perciben de otra manera, mi hermana me percibe de otra manera, hasta los perros. El punto es que todos estos cambios me trajeron un poquito de problemas en cuanto a mi autoestima. Por un tiempo me disgustaba mucho quién era yo, sentía que tenía que cambiar mi forma de ser, o mi forma de verme, o mi forma de actuar, como para agradar más. Yo sé que eso no se puede. Y es un poco... yo siempre he pensado, y hasta le digo a las personas, que no es importante lo que hagas con tu vida, de qué trabajas, cómo te ves, quién eres, bla, 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 para ser suficiente, como para tener valor como persona. Me siento tan hipócrita porque puedo decirle eso a alguien y lo creo, pero siento que no aplica en mí. A veces creo que soy muy exigente y dura con quién soy. Suelo pensar como de, no soy suficiente porque no soy tan inteligente como tal persona. No tengo tanta disciplina como otra persona. No soy tan bonita, no soy tan esto, no soy tan el otro. No sé. Incluso ahorita grabando este video siento un poco de ansias de saber que las personas pueden ver esta versión de mí. Y no sé si sea muy diferente a la persona que creían que soy. Soy muy insegura en muchos aspectos. Yo creo que por eso me gusta mucho estar sola, pasar tiempo a solas, porque es cuando mis emociones están neutrales. Tengo la esperanza de que con el tiempo y con la madurez suficiente y con ayuda de, no sé, personas o terapia, lo que sea, tengo la esperanza de que un día sea más estable, o que no piense tanto las cosas, porque si fuera posible, creo que me gustaría apagar mi cerebro de vez en cuando. Bueno, es hora de dormir, no habrá más internet por hoy. A veces siento que tengo la cara muy fea. O sea, tal vez sí la tengo fea, pero hay veces en donde siento que la tengo más fea de lo normal, y hay otros días en donde me siento normal. Pero hoy me siento tan extraña de la cara, como si fuera un Roblox. No, estará bajo llave hasta mañana. A dormir.